vamos a seguir tratando este tema que empezamos a principios de julio, que les confieso, mis hermanos, es un tema muy triste para hablar. Es un tema muy triste, pero es un tema que indudablemente en la palabra de Dios no es algo que está allí perdido, sino que es un tema que indudablemente todos los apóstoles, por lo menos los que están registrados aquí en la palabra de Dios, lo han tocado, lo han hablado, algunos más, otros menos, y que está referido a este tiempo final donde, digamos, va a quedar un remanente, obviamente va a quedar un remanente fiel a Dios, pero va a ser un remanente, porque aunque nosotros no lo podamos creer, el Señor Jesucristo, cuando se refirió a manada pequeña, se refirió a los realmente verdaderos creyentes, y somos una manada pequeña, hermanos. Lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias llenas de personas que no son creyentes verdaderos, que no son personas salvas en Cristo Jesús. Lamentablemente. Y entonces nosotros estuvimos viendo a través de estos domingos cómo en nuestras iglesias protestantes evangélicas ha habido un avance del libertinaje a través de un liberalismo que se ha introducido copiando figuras y modelos de este sistema del mundo bastante perverso, que sigue en su perversión todavía. Y nosotros como Argentina estamos en uno de los países más destacados en todo lo que es perversión, mis hermanos. Se han aprobado un montón de leyes que son anti-Dios y anticristianas. Y lamentablemente la Iglesia se ha contagiado de esas malas prácticas y de esas malas enseñanzas. Nosotros estuvimos viendo cómo algunas denominaciones se han, digamos, literalmente introducido en todas estas podríamos decir así, filosofías y estilos de vida promiscuos y no solamente sexualmente, sino en lo que sería la perversión sexual, entrando en todo lo que es LGTB, y hay más, porque cada vez le agregan más letras, ¿no? Hay algunos que ni están definidos, qué sé yo, es espantoso todo esto, pero bueno. Estuvimos viendo algo sobre la herejía judaizante el domingo pasado, y por supuesto, todavía, y lo voy a tener que tocar en el mes de agosto si Dios quiere, quedan muchos temas por ver. Por ejemplo, la aceptación del ecumenismo dentro de la iglesia evangélica, de las iglesias que se dicen ser de Cristo. Una aceptación del ecumenismo, mis hermanos, es algo que bíblicamente está totalmente equivocado, y lo vamos a ir viendo eso. También la inserción de música antibíblica. Cuando yo les comparta lo que les voy a compartir sobre la música, ustedes no lo van a poder creer, hermanos. Cosas que están ocurriendo en las iglesias del mundo, sobre todo en las iglesias desarrolladas con el tema de la música cristiana, donde se han introducido no solamente, digamos, herejías desde el punto de vista bíblico, sino que aún las personas tienen estilos de vida totalmente anticristianos, mis hermanos. Ya lo vamos a ver esto, si Dios quiere. Algo vimos el domingo pasado sobre el crecimiento del feminismo dentro de la iglesia, y esto no lo voy a tocar hoy, pero ya lo vamos a ver un poco más en detalle, más adelante. Y por supuesto, vamos a ver la pérdida del interés por el conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. La gente quiere prédicas rápidas, así, digamos, tipo microondas, la meto ahí, y bueno, prédicas de 15 minutos, de 10 minutos, y por supuesto muchas de esas prédicas no tienen nada de la Biblia, mis hermanos. Y ustedes saben, mis hermanos, porque yo les dije el primer día que yo vine hasta acá, que yo soy una persona que amo la palabra de Dios, y me gusta estudiarla, y me gusta enseñarla, y trato de no apartarme de eso. Tengo temor de eso, mis hermanos. Tengo temor de decir algo que no debo decir o de no decir algo que debo decir. Por eso Pablo le decía a Timoteo la necesidad de enseñar todo el consejo de Dios, todo, lo bueno y lo que no parece bueno, mis hermanos. Ya vamos a ver, si Dios quiere,
porque eso también quedó pendiente. Jeremías 28, no sé si alguno lo leyó, donde está digamos, la confrontación de los dos profetas, uno falso y uno verdadero, y lo que Dios dice allí. Es tremendo esto, mis hermanos. También vamos a ver cómo la Biblia enseña de que en este tiempo final va a haber una pérdida del interés de congregarse, mis hermanos. Va a haber una pérdida del interés de congregarse. Pero hoy quisiera hablarles, mis hermanos, y yo, porque sé que el tiempo no me alcanza, quisiera hablar de algo que realmente es importante que la iglesia lo conozca. Miren, hay una frase que es importante que ustedes la fijen en su mente, porque es muy sencilla, pero es así: sin conocimiento no hay discernimiento, sin discernimiento no hay discernimiento. Es decir, si no tenemos conocimiento de lo que dice Dios en su palabra, no vamos a discernir qué es lo que está bien y lo que está mal. Y yo quisiera hablar hoy de la falsa enseñanza de aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, mis hermanos. Vamos a hablar hoy, en esta mañana, de todo el tema, de lo que significa este tema de los apóstoles y profetas, porque miren, mis hermanos, en realidad hay muchísimas iglesias que reconocen esto, y es algo que, se lo digo desde ya, antibíblico. Yo encuentro algún video donde hay un pastor y directamente ni lo abro. Perdón, un pastor, un apóstol. Ni lo abro, mis hermanos, porque vamos a ver esta mañana con la Biblia lo que dice Dios sobre esto. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y yo quisiera empezar en esta mañana con un texto que está en Mateo. Vamos a buscar el libro de Lucas, mejor. Tengo tantos apuntes acá que, bueno, estoy ordenando un poquito. Quisiera que vayamos al libro de Lucas, capítulo 6. Dice el versículo 26. Dice: «Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas». Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero quisiera que vayamos al libro de Mateo, capítulo 24, y vamos a buscar allí algunos textos salteados, porque es importante lo que le voy a decir ahora sobre este tema. Mateo capítulo 24. Este ya lo leímos el domingo pasado, pero hoy vamos a dar un énfasis sobre esto. Dice el versículo 4 del capítulo 24 de Mateo: «Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos». Y ustedes vayan resaltando en los versículos que yo voy a leer la palabra muchos. «Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Versículo 11: «Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos». Y es interesante que este versículo 5, donde dice: «porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo», no se refiere que van a venir personas diciendo: yo soy Jesús, yo soy el Cristo, sino personas que van a decir o van a tratar de introducirse y exponer en las iglesias al Señor, van a hablar en nombre del Señor, ¿me entienden? Ellos van a hablar en nombre del Señor Jesucristo, y sin embargo acá el Señor Jesucristo dice: a muchos engañarán, a muchos engañarán. Y la palabra muchos es interesante porque cuando nosotros vamos al capítulo 7 de Mateo, el versículo 21 dice, Mateo 7:21: «No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Y dice después el 22: «Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios
y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En todas estas palabras se destaca la palabra muchos, mis hermanos, muchos. Entonces quiere decir que nosotros podemos llegar a estar engañados con algunos líderes que están en algunas iglesias reconocidas o muy conocidas, gigantes o no tan gigantes, donde allí está el engaño, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos que discernir cómo sabemos que allí está el engaño y nosotros estamos en la verdad, ¿cierto? Porque acá que Jesús dice claramente, Mateo 24, versículo 4, miren que nadie los engañe. Miren, estén atentos, preocupados, que nadie los engañe. Porque dijimos la otra vez que podemos ser engañados. Igualmente el Señor Jesucristo, más adelante en el capítulo 24 de Mateo, llega a decir que si fuere posible, el engaño llegaría hasta los escogidos, cosa que no va a ser posible. Pero recordamos la importancia que tiene esto, porque Adán y Eva, cuando ellos fueron tentados en el huerto del Edén, ellos no tenían pecado, eran santos, sin embargo fueron engañados, porque no le creyeron a Dios, no le creyeron lo que Dios había dicho. Y ahí estaba la causa principal. Y miren, mis hermanos, ¿por qué este tema de las falsas doctrinas y de los falsos maestros es muy importante? Yo algo puse la semana pasada, o el lunes de esta semana que pasó, diciendo que hay un montón de textos en la Biblia que nos hablan de esto. Jesús habló de esto, Pablo habló de esto, Pedro habló de esto, Judas, casi toda la epístola de Judas habla de esto. Y son cosas que realmente nos ocupan para este tiempo final, mis hermanos. Uno, si repasa su vida, yo cuando era joven ya iba a la iglesia y escuchaba la palabra de Dios y realmente no había confusión, mis hermanos, no había confusión. Y con el correr de las décadas todo fue empeorando. Y entonces fueron apareciendo un montón de cuestiones. Algunos se acordarán cuando algunos líderes por allí decían que el Espíritu Santo se movía a través de un saco que tiraban, o que soplaban. ¿Y dónde está todo eso, mis hermanos? ¿Dónde está todo eso? ¿Se dan cuenta que si la Biblia dice que si es de Dios permanecerá? Entonces quiere decir que todo eso era mentira, mis hermanos, era mentira. Y ahora tenemos otras mentiras, porque las mentiras de Satanás siempre van cambiando, porque él es imitador. Y entonces en una época usó unas cosas, ahora usa otras. Como este ministerio profético, apostólico, que hace unas décadas que empezó a surgir y a resurgir. Y yo quisiera en esta mañana hablar un poco de esto. Y como dice en alguna parte el pastor Alducin, ¿cierto? Es interesante ver lo siguiente, mis hermanos. Ninguno de los apóstoles que siguieron al Señor Jesucristo, Pedro, Pablo, podríamos hablar de Santiago, podríamos hablar de los apóstoles, nunca, especialmente Pablo, que era podríamos decir así, el más grande misionero que tuvo, el Señor Jesucristo para implantar y plantar iglesias, ¿no es cierto? En ninguna parte, cuando iba Pablo a un lugar y establecía iglesias, nombraba apóstoles, nombraba ancianos, nombraba diáconos, nombraba, presbíteros, pero nunca, en ninguna parte de la Escritura dice Pablo que él establecía apóstoles. ¿Por qué? Porque es un ministerio que no es un ministerio vigente, mis hermanos. Y hoy vamos a ver algo que nos va a ayudar y mucho a todo esto. Si uno va al libro de Efesios, capítulo 4, vamos a buscar allí, uno va a encontrar que dice el versículo 11, hablando del Señor, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo. Él dice que constituyó, pero nosotros sabemos perfectamente que Dios estableció un número para el caso de los apóstoles. Y nosotros vemos que el Señor Jesucristo, cuando eligió a sus discípulos, que después se convirtieron en sus apóstoles, Él primero estuvo orando para tener la guía de Dios en la elección de esas personas, y después los eligió personalmente, mis hermanos. Directamente Él los eligió. Es decir, que hubo una relación directa entre la elección de un discípulo o de un apóstol de parte del Señor Jesucristo. Entonces, fue Él el que constituyó directamente a los apóstoles. Y es importante que nosotros podamos entender un poco qué significa todo esto. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, y dice así el versículo 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Acá nos está dando, si uno lee el contexto del capítulo 12, que está hablando de los dones espirituales, evidentemente, por la pregunta que hace el apóstol, ¿no es cierto?, que él dice acá, ¿son todos apóstoles, por ejemplo? Indudablemente parece no haber mérito, o mejor dicho, no haber falta de mérito en ser un obrero simple y común. Porque evidentemente no todos van a ser apóstoles, no todos van a ser profetas, no todos van a tener, digamos, el don de maestro. Y entonces, específicamente con el ministerio apostólico, el Señor lo fundó y tuvo una misión en su momento. Ahora, yo quisiera decirles, para que nosotros podamos entender, que el término apóstol está, digamos, casi enteramente limitado al Nuevo Testamento. Nosotros vemos allí. Estaba viendo una información de lo que nos habla referida a este término apóstol. Dice que en el Nuevo Testamento ocurren 79 veces, 10 veces en los Evangelios, 28 en el libro de los Hechos y 38 en las Epístolas, y solamente 3 en el Apocalipsis. Esas son todas las veces que se menciona esta palabra apóstol, ¿no es cierto? Y nuestra palabra española es una transliteración de la palabra griega que se escribe apostellein, con doble L, sería apostellein, y que deriva de lo que sería enviar. Y aunque en el Nuevo Testamento se usen otras palabras que indican también enviar, mandar a otro lugar, esta palabra que yo les digo, apostellein, pone énfasis en los elementos de la comisión, la autoridad de quien envía y la responsabilidad delante de éste. Por lo tanto, si nos limitamos rigurosamente al término, un apóstol es alguien enviado en una misión específica en la cual actúa con plena autoridad a favor de quien lo envió y debe rendirle cuentas a él. Nosotros sabemos que en el libro de Hebreos capítulo 3 y versículo 1 dice que Jesús fue llamado apóstol. ¿Por qué? Porque él hablaba los designios de Dios. Los 12 apóstoles más cercanos que tuvo el Señor Jesús también se le dio ese título, ¿no es cierto? Y miren, el número de apóstoles era fijo, pues existía un paralelismo con las 12 tribus de Israel, y él se refiere, el Señor Jesucristo, por ejemplo, en Apocalipsis 21:14, a las 12 tribus de Israel cuando habla de los 12 tronos de la era venidera, ¿no es cierto? Ahí va a haber 12 tronos, y la idea era que el pueblo de Israel estuviera representado completamente, por eso 12 tribus, por eso eran 12. Ahora, hay algo importante, por ejemplo, luego de la traición de Judas, y para que se cumpliera la profecía, al parecer la iglesia se sintió obligada a reemplazarlo.
tenían que reemplazar a Judas. Y entonces nosotros leemos en Hechos capítulo 12 y versículo 2 lo siguiente. Hechos capítulo 12 y versículo 2. Perdón, ese texto lo vamos a leer después, tenerlo por ahí a mano. Hechos capítulo 1 y versículo 21. Y esto es referido a, podríamos decir, a la elección del sucesor de Judas. Dice Hechos 1:21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Tenía que tener ese reemplazo, las características necesarias para poder cumplir esa función de apóstol de Jesucristo. Entonces, ahí en esa reunión que tuvieron los otros apóstoles, decidieron elegir a uno que reuniera esas condiciones, que como dice ahí, estuviera desde el principio incluso hasta el momento en que Jesús resucitó y lo hubieran resucitado, ¿no es cierto? Entonces, uno puede ver que en el versículo 2 del capítulo 12 de Hechos, que es el que yo dije antes, dice allí que Jacobo fue muerto a espada. Sin embargo, no se reunieron para reemplazar a Jacobo. ¿Por qué? Porque ya no había una sucesión apostólica. No había una sucesión apostólica. Los 12 estaban conformados, pero en este caso no es que cada vez que moría un apóstol tenían que buscar uno nuevo. ¿Me entienden? Entonces, esto nos habla de que realmente, en primer lugar, esos son los verdaderos y únicos apóstoles por los cuales incluso está basada nuestra doctrina. La doctrina de Cristo tiene el fundamento, por supuesto que Jesucristo es la piedra angular de todo, ¿no es cierto? Pero el fundamento de nuestra doctrina en Cristo está basada en la doctrina de los apóstoles, dice la palabra de Dios. Entonces, después de 20 siglos, mis hermanos, ¿cómo puede nuevamente establecerse un nuevo fundamento? Es lo mismo que si uno hace su casa, hace el cimiento, la edifica, la va edificando, y después en el tercer piso dice, vamos a hacer un cimiento de nuevo. Funciona eso, ¿no es cierto? No tiene razón. Entonces, los apóstoles tuvieron un tiempo y hasta allí fue su trabajo y su misión, ¿no es cierto? Ahora, uno podría preguntarse, porque obviamente surge la pregunta, ¿qué pasa con el apostolado de Pablo? Y de alguna manera, vamos a buscar en Corintios, 1 Corintios 15, lo que nos dice allí. Y esto, la excepción confirma la regla, ¿no es cierto? Fíjense, si uno lee los versículos 3, por ejemplo, en adelante, dice, porque primeramente, estoy hablando de 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas, en este caso Pedro, ¿no es cierto? Y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos los apóstoles, quiere decir Pablo, al último de los apóstoles, como a un abortivo, es decir, un apóstol fuera de tiempo, ¿no? Al hablar de abortivo habla de algo que sucede fuera del tiempo que debería establecerse. Dice, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora fíjense, mis hermanos, Pablo no se sentía digno de ser llamado apóstol. Y él dice claramente, yo soy el último, como un abortivo, entré por la puerta del costado. Y entonces acá el Señor nos sigue confirmando lo que significa la verdad, ¿no? Ahora,
Lo que preocupa, mis hermanos, con relación a lo que estamos viendo en este siglo, con respecto a este tema de estos ministerios apostólicos, mis hermanos, es, la naturaleza que tienen estos hombres por codiciar el poder, que hay una fascinación con los títulos y que hace del éxito una filosofía ministerial. Existe una carrera desenfrenada sucediendo en las iglesias por ver quién es el mayor, mis hermanos, quién está a la vanguardia de la revelación del Espíritu Santo y quién ostenta la unción más eficaz. Tanto es así que los que se atreven al título de apóstoles son los líderes de ministerios de gran visibilidad y que logran mover enormes multitudes, mis hermanos. Poseen un perfil carismático, saben lidiar con las masas y desafortunadamente son ricos. Y yo quisiera leer algo que escribió un pastor, y lo quiero leer literal porque yo me identifico 100% con él. Un pastor que se llama Ricardo Gondim, que es brasileño. Y él dice esto: no quiero ser un apóstol porque no deseo estar en la vanguardia de la revelación. Deseo ser fiel a la corriente principal del cristianismo histórico. No quiero una nueva revelación que haya pasado inadvertida para Pablo, para Pedro, para Santiago o Judas. No quiero ser apóstol porque no me quiero alejar de los pastores sencillos, de los misioneros sin glamour, de las mujeres que oran en los círculos de oración y de los santos hombres que me precedieron, que no conocieron las tentaciones de los mega eventos del culto espectáculo y la vanguardia de la fama. No quiero ser apóstol porque no creo que necesitemos de títulos para hacer la obra de Dios, especialmente cuando estos nos confieren estatus. Por el contrario, estoy dispuesto incluso a renunciar a ser llamado pastor, si esto representa una graduación y no una vocación de servicio. No menosprecio a las personas, más bien siento un profundo pesar al percibir que el ambiente evangélico conspira para que los hombres de Dios se sientan atraídos por ostentar títulos, cargos y posiciones, embriagados por la exuberancia de sus propias palabras. Creyentes que son especiales aceptan los aplausos que vienen de los hombres y olvidan que no fue ese el espíritu que caracterizó el ministerio del Señor Jesucristo. Él nos enseñó a no codiciar los títulos y tampoco aceptar las alabanzas humanas. Cuando un joven rico lo saludó como un maestro bueno, él rechazó esa expresión. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Esto está en Marcos 10:17. La madre de Santiago y Juan pidió un lugar especial para sus hijos. Jesús aprovechó el malestar causado por esto para enseñar. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es tremendo todo esto, mis hermanos. Y miren, los pastores, o muchos pastores, se están olvidando de lo principal. No hemos sido llamados a tener ministerios exitosos, mis hermanos. Más bien para continuar el ministerio de Jesús, el amigo de los pecadores, compasivo con los pobres e identificado con los dolores de las viudas y los huérfanos. Ser pastor no es acumular conquistas académicas, no es conocer políticos poderosos, no es ser un gerente de las grandes empresas religiosas, no es pertenecer a las altas esferas de las jerarquías religiosas. Pastorear es conocer y vivenciar la intimidad de Dios con integridad. Los pastores no deben ambicionar tener megas iglesias. Debemos
de ser hallados como dispensadores fieles de los misterios de Dios. Esto es tremendo, mis hermanos, porque lamentablemente allí, en esos lugares donde todo esto no se cumple, están siendo engañados. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Están siendo engañados. Y esta es la apostasía, como dijimos, segunda Tesalonicenses capítulo 2, Pablo dice, el juicio no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. La apostasía, esta es la gran apostasía, mis hermanos. Hay una frase que es de Agustín, que dice, el orgullo transformó ángeles en demonios. Y si nosotros queremos parecernos al Señor Jesús, debemos seguir el consejo de Pablo a los filipenses, que dice el capítulo 2 de Filipenses, los versículos 5 al 8, se lo leo en una versión, la actitud de usted debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quisiera simplemente poner algunos puntos y con esto termino con respecto a este tema. Hay algunas cosas que sobresalen de estos hombres que dirigen estas grandes iglesias o pequeñas iglesias, porque en algunas que no son tan grandes también hay estos apóstoles. Y entre esas cosas se destacan estas, por ejemplo. Aman sus títulos, apóstol, profeta. Le gusta que los presenten así. Cuando nos presentan, ahora vamos a escuchar al apóstol, profeta. Le gusta eso. En segundo lugar, creen que son más importantes o más grandes que los demás. Y para eso llegan a ser inaccesibles, mis hermanos. Hay algunos que uno tiene que pasar una serie de, digamos, niveles, donde para llegar a tener una charla o para saludar a cierto líder de este tipo, uno tiene que hablar primero con el encargado de esto, después con el jefe del otro, que es a su vez el que le dice a la secretaria, y la secretaria. Jesús hablaba con la gente, caminaba por la calle, abrazaba a los leprosos, tenía charlas con los pobres. ¿Dónde salió todo esto? ¿Dónde salió todo esto? Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Hay otro punto que es importante, que ellos, muchos de esos ministerios, están dirigidos por lo que se conoce, se denomina dominianismo. Ellos creen que el reino de Dios está acá, sin el rey, sin Jesús. Ellos no creen en el arrebatamiento. El reino está acá ahora. Entonces uno va a escuchar, ¿no es cierto? Tenemos que conquistar esto, tenemos que conquistar aquello. La ciudad esta para Cristo y el país para Cristo. Y otra de las cosas que hacen, mis hermanos, es que controlan a la gente. ¿De qué manera? Dios me dijo. El Señor me dijo. Cuando usted escuche a alguien que diga eso, acuérdese de esto. Acuérdese de esto. Dios dice que son falsos. Son falsos. Y cuando veamos el caso de Ananías y Jeremías en Jeremías 28, que eso es del Antiguo Testamento, mis hermanos, ya como leímos hoy, el Señor Jesucristo en Lucas 6:26, dice, cuando los hombres hablan bien de vos, ya hacían así con los falsos profetas, ya hacían así con los falsos. Entonces, esto es un tema triste, mis hermanos, para hablarlo, pero la iglesia tiene que estar despierta, tiene que estar atenta a estas cosas. No creamos, mis hermanos, no creamos. Por eso dice que debemos probar los espíritus si son de Dios. Y nosotros, ¿cómo nos basamos en eso? Acá,
Si no está acá, no sirve, por más que venga del nombre más reconocido de la tierra, mis hermanos. Por eso es importante que estemos atentos a todas estas cosas. Esto sigue, mis hermanos, esto sigue porque realmente es un tema muy largo y bastante profundo y honestamente me cuesta expresarlo, pero indudablemente, como le dije antes, no quiero dejar de decir lo que Dios dice, ni tampoco decir lo que Dios no dice. Y mi guía es esta, mis hermanos. Yo todo lo que saco, lo saco de acá. Lo saco de acá. Y no importa si uno puede ver iglesias radiantes y crecientes y llenas de gente, y llenas de jóvenes, y llenas de esto y llenas de aquello, no importa. Si la palabra no es la verdad, es falsa. Es falsa, porque no hay posiciones intermedias. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. Y el que no recoge desparrama. Entonces, el Señor nos ayude, mis hermanos, en este día a meditar en esto.